de la mañana con 8 minutos y ya está listo o están listos nuestros siguientes invitados, profesor, porque hay que hablar de educación. De educación, ¿qué más vamos a hablar ya, Flor? No, hay que seguir hablando, profesor, porque si no, los gobiernos van a seguir enredando a la gente con los subsidios. Si la gente no se educa, entonces tiene que seguir viviendo de subsidios. Para ello ya están conectados. Virgilio Sousa, sí, presidente de la Comisión de Educación de APEDE, y Amanda Barraza, vicepresidenta de esta comisión. Buenos días para ambos. Muy buenos días, profesor Cabrera y todo su equipo y sus radioescuchas. Buenos días, Flor y Edwin. Encantada de estar con ustedes. Gracias. Me encanta el nombre del programa. Oiga, ¿qué más vamos a hablar de educación, Virgilio y Amanda? O sea, ¿qué más? O sea, ya no cabe un libro más de estudio y de análisis, de diagnóstico de la educación. No cabe uno más. Bueno, profesor, tenemos que seguir hablando todo el tiempo de educación. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda en la mañana de hoy para a todos sus oyentes de Panamá en Directo, para hablar un poco sobre el foro que va a realizar APEDE por gestiones del señor presidente de APEDE, Temístocles Rosas, la Comisión de Educación, en el equipo que me acompaña la profesora Dagmar Álvarez y la profesora Amanda Barraza de WOM. Estamos organizando este evento académico, sobre todo, no solo para hablar de educación, sino para concientizar realmente lo que debe existir en nuestro país y que es esa alianza empresa privada, el Estado y los educadores sobre todo, para poder de alguna manera contribuir en el desarrollo del país. Debemos recordar que la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y uno de los principales principios de APEDE es la democracia, la ética y la educación. Y es allí donde este año vamos a celebrar este próximo 31 de enero de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el Learning Village de la Universidad Latina, ubicado en Atrium Mall, el próximo foro de educación denominado Retos y Oportunidades para la Educación para el Futuro Profesional. Es un foro donde van a participar expertos en diversos temas relacionados al ámbito educativo, donde vamos a tener 4 paneles y 2 expositores. Hemos hecho una mezcla, mezclando tanto la experiencia como la juventud, porque hemos invitado a como expositora a la ganadora del premio de oratoria, nacional de oratoria, Salma Gómez, para que también participe sobre el tema la educación que quiero para nuestro país. Necesitamos escuchar a los jóvenes cuál es la educación que ellos quieren y sobre todo esa educación de calidad que el país requiere post pandemia. Debemos recordar que Panamá debe no solo mantener una educación de calidad, y hemos visto algunos avances que se han estado dando, sobre todo en la educación superior, con el CONEAUPA acreditando a las distintas universidades, pero el sector privado de alguna forma debe contribuir realizando este foro educativo y de alguna forma escuchar a los jóvenes, escuchar a los expertos y que puedan de alguna manera dar respuesta a los problemas que existen en el sector educativo en Panamá, que tanto lo necesita. Pero le pregunto a Amanda, puedo escuchar al presidente de la comisión. Sí, es fundamental escuchar a los estudiantes, pero hay una realidad. Mientras no logremos insertar a los educadores en este proceso de cambios que se necesitan, vamos a seguir agotándonos en análisis, ¿no creen ustedes? Bueno, es que precisamente la visión que tenemos de este foro es que muy por encima de los análisis está el encuentro de las mentes brillantes que, como buenos ciudadanos de este país, siguen contribuyendo, porque el análisis nos permite entender el estatus de los retos. Eso es como el ejercicio
eh, académico y mental que hay que hacer. Sin embargo, tener las buenas noticias, por ejemplo, de todos los jóvenes que están trabajando por la educación, como la Fundación Ni Uno Más, Ayudinga, Jóvenes Unidos por la Educación, Cámara Junior Internacional, y ver que los jóvenes por sí mismos están empoderándose y tomando un rol importante y activo dentro de la evolución de la educación en Panamá, es darles un espacio que pues nunca antes se había dado de esa manera. Y por otro lado, haciendo énfasis en aquello de que todos tenemos una forma diferente de aprender, cada quien es especial en su forma de aprender. Tenemos un panel enfocado precisamente en esos casos de éxito de las técnicas lúdicas de enseñanza y aprendizaje, en donde tendremos expositores explicándonos los éxitos que han tenido en formas dinámicas y entretenidas de aprender las matemáticas, como es la gente de Aloha, el profesor que creó el juego de Ponghai. Y asimismo tenemos expositores que nos van a explicar cómo hacer más entretenida la lectura para los lectores más jóvenes y hacer de esta un hábito. Sabemos que es un triunfo cuando tú logras que la lectura se convierta en un hábito, porque pues ahí el que es autodidacta se va a saber defender para siempre. Entonces esto es elemental y ya hay muy buenos ciudadanos panameños que están trabajando hacia adelante, mirando hacia adelante con unos proyectos espectaculares que queremos que sean como las buenas noticias de la educación y que se encuentren con sus pares en este foro y que se puedan crear alianzas con el encuentro que va a haber el 31 de enero en el Learning Villa. Sí. Pero, bueno, ustedes y yo sabemos que hay lo que se denomina la comunidad educativa, ¿no? Sí. Y esa comunidad educativa tiene que estar conectada con el tema. Ya les pregunté por los profesores, los educadores y el padre de familia. El padre de familia tiene que entender que no se puede desconectar del tema. Es que ya la educación ha llegado a un nivel que aquí no importa si eres taxista o eres dentista, aquí todos tenemos que involucrarnos como buenos ciudadanos en la educación de este país. Es imposible que yo escuche que en una escuela hay unos niños de primer grado que tienen dificultades a finales del año para leer y que yo mire para otro lado y yo no haga nada. O sea, si yo me entero de algo así, no importa en qué área de actividad económica me desarrolle en este país, yo me tengo que activar, algo tengo que hacer, o a través de las organizaciones, clubes cívicos o alguien, y si los niños necesitan un cuaderno doble raya para poder practicar más en su casa. ¿Por qué? Porque las necesidades económicas ahí apuntan a darle prioridad a la alimentación, al transporte, y no hay plata pues para comprar un cuaderno de doble raya. Pues si yo puedo ayudar con los cuadernos de doble raya, como buena ciudadana, yo voy a tener que hacer algo. O sea, todos vamos a tener que hacer algo. Aquí, los docentes y padres de familia como comunidad educativa, ya se ha superado ese nivel de comunidad educativa. Para mí ya la comunidad educativa somos todos, estemos o no directamente involucrados con la educación, Claro. porque al final vamos a ser los que vamos a recibir la educación que no contribuimos a mejorar. O sea, ese es un lujo que nadie se puede dar. Oiga, pero la institución Ministerio de Educación está en sintonía con todos estos desarrollos que hacen a través de la empresa privada. Sí, mire, nosotros hemos invitado al Ministerio de Educación para que participe en este evento porque son ellos los actores principales, en el cual nosotros vamos a preparar un informe de la relatoría de todo lo que en este foro se converse, y se lo vamos a hacer llegar a la señora ministra de Educación. Sin embargo, nosotros debemos tener presente algo en la misma línea de lo que mencionaba el profesor Cabrera. Debemos recordar que América Latina y el Caribe enfrenta la mayor crisis educativa de la historia, y sobre todo después de una pandemia. Más de 170 millones de niños y niñas fueron perjudicados, digamos así, por la pandemia. Pero hay que crear también una cultura de conciencia en la comunidad. Usted mencionó la comunidad educativa. Es cierto, la comunidad educativa debe jugar un rol fundamental,
tanto padres de familia como docentes y los propios estudiantes. Nosotros vemos escuelas en constante deterioro y muy poco se ve a los padres de familia organizando actividades para en su propia comunidad ir a colaborar, ir a contribuir. Siempre se piensa que solo el Estado es el que debe de alguna forma llevar a cabo esas labores de arreglar a una escuela. Igual como se hace a veces en una iglesia, lo debemos hacer con el sector educativo, pero tenemos que hacer esa cultura de cambio que debe darse en la comunidad. Y es allí donde todos los padres de familia, porque todos los que tenemos hijos en escuela sabemos, sobre todo en el sector público, que hay que contribuir en alguna medida, pero también debemos ver el aspecto de los docentes. Nosotros debemos valorar, apoyar y formar a los docentes. Pero yo soy un convencido, yo que he estado en los dos lugares, tanto en el ministerio como en el sector privado, de que mientras la educación esté secuestrada por algunos gremios docentes, vamos a estar en algunos problemas para poder romper esos paradigmas y hacer esos cambios que se requieren. Si bien es cierto, nosotros necesitamos educar a los docentes, ellos también deben de alguna forma permitir que no solo el sector privado, sino que también los padres de familia y el propio gobierno nacional puedan hacer esos cambios que se requieren tanto en la legislación en el sector educativo como en aquellos nuevos formas de desarrollo educativo que muchas veces los propios gremios docentes no permiten que se den esos cambios. Y después de la pandemia todos debemos estar claros de que la educación cambió y que esa educación cambió y que tenemos de alguna forma que insertar a esos docentes en el mundo de la tecnología para de esta forma poder tener una educación al alcance de nuestros jóvenes, pero que no se desvirtúe de que solo lo podemos utilizar en periodos de pandemia, porque todos sabemos que la tecnología llegó para quedarse. Sin embargo, ya hemos visto cómo la presencialidad ha ido dejando a un lado esa tecnología en el sector educativo y que, ni Dios lo permita, viene otra situación en el cual se tengan que dar clases nuevamente a distancia y van a tener que retomar desde cero esa educación que hemos tenido durante estos 2 años. Se debe dar una educación de forma híbrida, pero el sector docente también debe estar involucrado y puede dar también muchos aportes a los cambios que se requieren después de la pandemia al sector educativo. Yo le preguntaba lo del Ministerio de Educación, si están en sintonía, o sea, más allá de que los inviten y que sean partícipes, si están en sintonía en saber qué es lo que tienen que hacer y si realmente lo están haciendo. Sí, mire, nosotros en la Comisión de Educación de APEDE tenemos reuniones bimensuales y hemos invitado en 2 ocasiones ya al personal del Ministerio de Educación. El viceministro de Educación nos acompañó hace 2 jornadas. Igual nos acompañó la directora de evaluación educativa del Ministerio de Educación y hemos visto que están haciendo avances importantes, sobre todo en el campo de la evaluación de los docentes. Ellos explicaron a los miembros de la comisión de APEDE todos los cambios que se van a dar en el año 2023, sobre todo en el sector educativo, para lograr esa evaluación que se requiere del docente, del personal directivo en las distintas escuelas y que es el punto donde mencionaba de que los docentes a nivel nacional deben estar en sintonía para poder de alguna forma permitir que se dé esa evaluación que por muchos años se ha requerido que los docentes puedan ser evaluados en las escuelas. Y eso va de la mano no solo con los directores regionales, sino también con los supervisores a nivel nacional que tienen las distintas direcciones regionales del Ministerio de Educación y hemos visto que sí están haciendo avances importantes que tal como nos manifestó la directora de evaluación, no ha sido fácil, pero sí vemos que el ministerio está haciendo estos cambios importantes. Y de igual forma el viceministro de Educación nos planteó las distintas acreditaciones que se le han hecho a nivel de educación superior en las distintas universidades
que el año 2022 fue un año donde se logró que más de 20 universidades lograran su acreditación por más de 6 años, y eso es importante para nuestro país, porque eso quiere decir que las universidades cumplen realmente con aquellos parámetros y estándares de calidad y eficiencia que requiere. Pero allí también es donde el foro educativo donde estamos organizando va a invitar al Consejo de Rectores y a expertos en el tema, porque las universidades no pueden estar formando las mismas carreras de siempre. Debemos ver hacia dónde se está realizando la formación de nuestros jóvenes panameños. Y no solo en carreras tradicionales que probablemente ya están saturadas, sino ver realmente a través de estudios que se hayan realizado cuáles son las carreras que el mercado laboral requiere en este momento. Y también tenemos un panel interesante donde vamos a contar con expertos del Ministerio de Trabajo, de COSPAE y especialistas en Derecho Laboral y Derecho Educativo para hablar del tema de la formación dual, un tema que es fundamental en momentos en los que vive el país para poder insertar a esos jóvenes que se especializan en algunas carreras técnicas al mercado laboral a través de esa formación dual, que mientras estudian puedan también capacitarse y de alguna forma insertarse al mercado laboral. Claro. Y se requiere en estos momentos una ley que actualmente existe, pero es de 1998, y entiendo que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral está haciendo los esfuerzos para poder adecuar esa normativa a los tiempos que hoy día vivimos y que muchos jóvenes se puedan ver beneficiados. Y ahí, en ese foro, nosotros vamos a dar algunas recomendaciones que puedan ser incluidas también en esa nueva ley. Usted hace poco mencionó el tema de los gremios docentes que tanto daño le hacen al sistema educativo. Pero ¿qué hacemos con esos gremios docentes, o por lo menos con sus dirigentes? Porque cuando quienes llegan a las diferentes administraciones de gobierno, y se dio el caso del presidente Cortizo, que decía que es que hay que sumarlo, pero es que la gente, todos los gobiernos llegan tratando de sumarlo porque hay que hacerle como, ¿sabe, no? Para tenerlo tranquilo, y al final ellos hacen lo que les da la regalada gana porque ellos tienen intereses muy particulares. Entonces, desde la empresa privada, ¿ustedes qué piensan que tenemos que hacer con esos dirigentes o gremios docentes? Mira, el sector educativo cuenta con alrededor de más de 20 gremios docentes. Creo, si no me equivoco, son 24 gremios por allá docentes, en el cual tiene gente muy buena, profesores que sí se preocupan por llegar incluso al nivel de doctorado. Pero si el ministerio, a través de las capacitaciones que realiza, a través de esa formación continua, porque tiene un departamento de formación profesional docente, no busca los mecanismos para que ellos realmente estén preparados para enfrentar los retos que tiene la educación, creo que no se está haciendo lo adecuado. Nosotros tenemos que buscar de alguna forma los mecanismos para que los docentes realmente estén preparados cuando se nombra un director de escuela, en saber administrar la escuela, en tener temas de liderazgo, en saber cómo poder llevar esa comunidad educativa a lo que requiere cada comunidad. Es decir, un director de escuela debe tener ese compromiso para recuperar a esos niños que se han ido de la escuela o que han dejado el sector educativo. Pero vemos muchas veces que están como divorciados de esa relación que debe existir padre de familia. Muchas veces usted ve las escuelas incluso cerradas, que no dejan ni siquiera entrar a un padre de familia para que pueda tener esa interacción con el docente. Y es allí donde ese líder, que es el director de la escuela, debe tener esa comunicación directa con la comunidad educativa, que para eso es que ha sido formada, tener reuniones periódicas y que los padres de familia tengan la confianza en ese director de escuela y en ese docente que está formando a su hijo, que lo está haciendo de una manera adecuada. Siempre hablamos de los docentes del tiempo de antes, pero es que había una educación donde el padre tenía una mejor relación con el docente. Eso se ha ido perdiendo. No es que tienen que golpear, porque siempre dicen, no, es que sacaba la regla y golpeaba a mi hijo. No se trata de eso, se trata de tener una buena relación con líderes en cada una de las comunidades
pero que realmente ese director de escuela esté bien formado y que sepa cuál es su rol dentro de la comunidad, que pueda convocar a los padres de familia, a ayudar a pintar a las escuelas, ayudar a formar los rincones educativos donde lleven a los niños a leer. Hoy día un muchacho llega a la universidad y muy pocos libros ha leído en su vida. Entonces, eso se debe lograr. Y con un agravante, que saben leer, pero entonces no saben interpretar. Sí. Bueno, pero esas cosas se hacen desde la escuela y pienso que deben trabajar más dentro del Ministerio de Educación para que esos líderes que son de gremios docentes se conviertan en líderes educativos, que es lo que realmente requiere el país. Da realmente vergüenza que nosotros tengamos unos índices de muy baja calificación dentro de los estándares internacionales cuando se hacen las mediciones de la educación en los países de América Latina. Pero todo eso puede cambiar con un cambio realmente trascendental en el sector educativo, digamos, en los docentes, y que vayan creando conciencia de que ya nosotros no podemos seguir con una ley orgánica de educación de más de 70 años. Pero tocar ese tema, como bien usted lo mencionó, es como entrar en un conflicto con los educadores y no debe ser así. Debemos hacer un gran diálogo nacional por la educación donde el sector privado esté involucrado, donde esté involucrado el Ministerio de Educación y sobre todo los gremios docentes, pero por el beneficio de los niños que son realmente el futuro de nuestro país. Si nosotros tenemos una buena educación en nuestro país, vamos a tener buenos dirigentes, buenos líderes y buenos, digamos, políticos que nos puedan gobernar y de alguna forma el país puede mejorar en gran medida, sobre todo si reforzamos la educación. No, es que esto es, y de ahí el aporte que hace APEDE, que este va a ser el aporte número N, dicho sea de paso, en materia de educación que hace APEDE. APEDE es un gremio que siempre ha estado muy preocupado, entre otros temas, por la educación. Pero sí hay que entender esto, o sea, mucha gente efectivamente se queja del nivel de la clase política, pero es que eso es una relación directa entre una educación pobre, baja, poco nivel, versus una educación que tampoco es que es una garantía del 100%. Pero mientras tú tienes a gente más educada, más formada, a esa gente le es más fácil entender los temas del país. Y claro que esa debe ser la mayor preocupación. Pues mire, ahí estamos empantanados como sociedad con el tema acá de seguro social. Estamos empantanados porque ni para un lado ni para el otro. Y nadie quiere que se tomen medidas impopulares. Pero se tienen que tomar. Pero bueno, como no hay capacidad de entender o no hay capacidad de desprender, de decir, bueno, me voy a aumentar la jubilación a 65, bueno, ni modo, pues, o eso o nada. Por ejemplo, un ejemplo. Pero bueno. Don Virgilio Sousa, muchísimas gracias por compartirnos la información de este evento que ocurrirá. Profesora Amanda Barraza, repítanos la fecha. Bueno, es una invitación, tanto para Flor como para Edwin. Los queremos ver en nuestro foro de educación y a todos sus radioescuchas. El 31 de enero, cae martes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Learning Villa de Atrio Mall en Costa del Este. Las inscripciones las hacen a través de la página web de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, apede.org, eventos, y ahí encuentran el foro de educación. La inscripción para los miembros de APEDE es gratuita y para el público en general es 15 balúas. Lo que queremos es que todos se sientan invitados a participar. Los queremos ver por allá. Excelente, gracias a ambos, muy amables. Muchas gracias, salud, buen día. Bonito día, chao. Hasta luego. 8:30.